Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Patiño. Yo soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services para toda la parte de gobierno, que involucra gobierno, instituciones sin ánimo de lucro y también instituciones educativas. En esta sesión vamos a aprender un poco acerca de cómo podemos llevar nuestras aplicaciones hacia un modelo sin servidores, a no utilizar o utilizar más bien lo que llamamos como serverless. Pero bueno, ¿por qué estamos acá? La idea de esta sesión es una sesión nivel 200, que lo que traduce es, van ustedes a conocer las bases de lo que es serverless, los diferentes servicios que tenemos a nivel de serverless y ustedes cómo pueden empezar a integrarlos en cada una de sus instituciones. Pero antes de empezar a ver ese camino, es importante entender qué había antes y cómo esto fue evolucionando para que nosotros entendamos más acerca de esto. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes y que por favor levanten la mano, ¿quién antes ya ha utilizado aplicaciones sin servidores? Por favor, levanten la mano. Hay varias personas, muchas gracias para los que levantaron la mano. Para las personas que no levantaron la mano, no se preocupen, vamos también a hacer una cobertura de las bases de lo que es trabajar sin servidores. Vamos a hablar de diferentes casos de uso, vamos a hablar precisamente del caso de uso también del Instituto Nacional Electoral, que es la institución a la que les hemos estado ayudando en todo el proceso precisamente de cómo no utilizar servidores para poder ser más resilientes. Pero ahora entendamos la evolución de la lógica del negocio, cómo ha venido cambiando. Hace unos años, más de 10 años ya, seguramente ustedes conocían las aplicaciones monolíticas. Y cuando me refiero a monolítica no es que todo estuviera en el mismo servidor. Seguramente ustedes tenían aplicaciones distribuidas entre diferentes capas, capa de aplicación, capa web, capa de base de datos, pero era demasiado rígido. Hace unos 10 años empezaron a aparecer temas de microservicios y posteriormente a lo que yo quiero que empecemos a ir, que son funciones como servicio. Ahora, ¿cómo era la separación de las aplicaciones monolíticas hace 10 años? Hace 10 años seguramente ustedes utilizaban XML y SOA o aplicaciones basadas en SOA orientadas hacia servicios, donde era bastante rígido, era lento, necesitábamos nuestros archivos de manifiesto, que eran difíciles y pesados si queríamos obtener respuestas rápidas. Sí nos empezó a ayudar a separar nuestras aplicaciones, pero seguía siendo lento. Eso era hace 10 años. Seguramente nos hemos venido transformando un poco y empezamos a separar esas aplicaciones monolíticas y hace unos 5 años empezamos a intercambiar información de una manera más rápida utilizando archivos REST-JSON, pasando de codificación de binario a texto y podíamos ser mucho más ágiles. Ahora bien, una vez logramos esto, empezamos a segregarlo y empezamos a ver cómo podíamos empezar a utilizar la parte de microservicios. Algo bien definido con un inicio y un fin para solucionar un problema, que es lo que nosotros llamamos como microservicios. Ahora bien, si nosotros tenemos toda esta intercomunicación entre los diferentes servicios, que si voy a hacer un pago debo ir a consultar un API, por ejemplo, voy a consultar otro servicio, toda esta información está circulando, pero nos seguía pareciendo demasiado rígido. ¿Qué pasaba con estas arquitecturas? Que todavía necesitábamos seguir aprovisionando nuestros servidores o seguramente ya algunos empezaron a trabajar con tenedores, pero seguíamos pensando en qué servidor necesito, cuánta CPU, cuánta memoria, cuánto disco y seguir pensando en temas de actualizaciones de bases de datos, actualizaciones a nivel de la aplicación y todo este trabajo era complejo. Ahora bien, ¿cómo nosotros fuimos pasando de microservicios hacia funciones? Y cuando uno ya empieza a utilizar funciones y servicios nativos a nivel de Amazon Web Services, encontramos algunos servicios como los que ustedes pueden encontrar en pantalla, ¿no? Servicios como Amazon API Gateway, que es nuestro servicio administrado, gestionado para APIs. Encontramos servicios como Amazon S3, que es nuestro servicio de almacenamiento con 11 9 de durabilidad, que nos va a ayudar a nosotros poner cualquier tipo de objeto sobre este tipo de almacenamiento. Y cada vez que ponemos un objeto, este es replicado en múltiples centros de datos.
Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que ustedes vean cómo cuando empezamos a utilizar servicios nativos de nube como lo son estos, nosotros empezamos a quitarnos esa capa operativa que no es la responsabilidad de nuestro negocio. Si somos una institución, por ejemplo, como el INE, mi preocupación son los resultados electorales. Yo debería quitarme esa carga pesada de saber cuántos servidores necesito para soportar 2 millones de usuarios concurrentes. ¿Alguno sabe? Levante la mano si alguien puede saber cuántos servidores se necesitan para soportar 2 millones de usuarios concurrentes con una latencia de 300 milisegundos. Es complejo. Si ustedes me preguntan, inclusive yo no lo sé. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a desarrollar este proyecto, precisamente empecemos nativos de nube. No utilicemos servidores, utilicemos servicios. Ahora bien, ya vimos cómo nos fuimos transformando y ahora lo que necesitamos es empezar a segregar esto en funciones. Estos círculos que ustedes pueden ver ahí es lo que nosotros vamos a ver cómo nosotros empezamos a agregar esa lógica de negocio y cómo nosotros vamos a empezar a partirlo. Ya no es ese microservicio, sino que lo vamos a partir por una función, algo muy pequeño, para utilizar un servicio que nosotros tenemos que se llama AWS Lambda. AWS Lambda es nuestro servicio de ejecución de código sin servidores. ¿Qué traduce esto? Simplemente, si yo soy un desarrollador de software, yo voy, empiezo, hago código y ya no tengo que preocuparme cuántos servidores necesito, cuántas peticiones voy a tener, porque el servicio va a escalar dependiendo de lo que vaya necesitando. Vamos a hacer igual un breve repaso entre diferentes conexiones que podemos tener. Cómo yo puedo integrar una API Gateway para que se comunique utilizando una Lambda con un DynamoDB, con un sistema de colas como es Amazon SQS, como puede ser Amazon SNS, entre otros. Pero lo más importante acá es entender el concepto de serverless. Hoy en día escuchamos que diferentes organizaciones hablan de serverless, vamos a hablar de serverless, vamos a implementar serverless, pero ¿realmente entendemos qué es serverless? Nosotros en Amazon Web Services definimos serverless bajo estos 4 principios. El primero es, no tengo ningún servidor que gestionar. De eso se encarga Amazon Web Services. Nosotros o ustedes como desarrolladores van a ser responsables de la aplicación. Ese es el paso número 1. El segundo, voy a escalar dependiendo del uso. Se me conectó un usuario, levanto una función para que me soporte un usuario. Se me conectaron 2 millones de usuarios, levanto 2 millones de funciones, si fuera el caso, para soportar esa capacidad de cómputo que está demandando. Y el tercero es muy importante, nunca voy a pagar por algo que no estoy utilizando. Imagínense ustedes, volvamos al caso del INE, y es un caso que veo bastante interesante. El caso del TEC de Monterrey es muy similar, donde también tenemos una arquitectura 100% basado serverless. Pero aquí el punto es, si yo no lo estoy utilizando o necesito, por ejemplo, para las elecciones 1,5 millones de conexiones concurrentes por 8 horas, pues yo no voy a salir a comprar miles de servidores para poder soportarlo por 8 horas. Voy a utilizar un servicio donde voy a pagar realmente por lo que uso. Y por otro lado, la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Cuando ustedes utilizan servicios como los que les he estado mencionando, nosotros en Amazon nos encargamos de utilizar múltiples regiones. Seguramente en las otras sesiones que han estado vieron un poco acerca de cómo nosotros utilizamos nuestras regiones, nuestras zonas de disponibilidad y cómo nosotros vamos separando nuestros servicios para dar esa alta disponibilidad. Cada servicio tiene un SLA diferente, pero ustedes lo pueden consultar de una manera muy sencilla en nuestro portal. Ahora bien, ¿qué significa las aplicaciones sin servidores o arquitecturas orientadas a eventos? ¿Qué es lo que cómo va a funcionar AWS Lambda? Lo primero es que yo voy a tener mi código y ese código va a esperar a que un evento lo detone. ¿Qué es ese evento? Pongamos un ejemplo. Voy a colocar una imagen en mi portal. Normalmente lo que sucede es que yo pongo una imagen en alta calidad, pero pues yo no puedo renderizar una imagen que me pesa 10 megas en un teléfono con mi red LTE porque se me va a demorar en cargar. Entonces, para evitar eso, ese evento de cuando yo haga un put en el almacenamiento, ese evento va a desencadenar o puede desencadenar una función lambda. Y esa función lambda, ¿qué puede tener?
el código que ustedes tengan escrito en Node.js, Python, Java, C#, Go, etcétera, para poder hacer la transformación de esa imagen. Va a hacer la transformación y va a dejar la imagen en tamaño grande, mediano, pequeño, por poner un ejemplo. Entonces, esto es una arquitectura basada hacia eventos. ¿Y hacia dónde va a colocar la respuesta? En las arquitecturas basadas en eventos tienen que ser sin estado. ¿Qué significa sin estado? Que tiene un inicio y tiene un fin, pero yo no voy a guardar información en ese pedazo de código que estoy haciendo. Es un poco también transformar la manera como nosotros los desarrolladores vamos pensando. Muchas veces decimos, voy a guardar este objeto y lo voy a guardar acá. No, aquí ya cambia la manera de ver porque lo vas a guardar en otro almacenamiento, en otro repositorio. Ahora bien, el modelo sin servidores abarca diferentes capas. Hoy en día nosotros tenemos más de 175 servicios entre cómputo, almacenamiento, bases de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Aquí nos vamos a mencionar algunos de ellos para que ustedes se puedan dar una idea. Y lo primero es la capa a nivel de cómputo. Cuando hablamos a nivel de la capa de cómputo, a nivel de serverless, tenemos dos servicios. Tenemos AWS Lambda, que es basado en eventos, pero también tenemos un servicio que es AWS Fargate, que es nuestro servicio de contenedores, pero serverless, donde yo ya no tengo que preocuparme de cómo yo voy a hacer la orquestación de esos contenedores, cómo voy a desplegar esos contenedores, cuántos servidores necesito detrás, como seguramente algunos de ustedes han utilizado Docker o Kubernetes. Es complejo hacer esa administración de contenedores. Aquí nosotros nos quitamos precisamente esa tarea pesada y simplemente definimos el contenedor, la tarea que yo quiero ejecutar y lo lanzo a ejecutar. Ahora, existe una siguiente capa a nivel de almacenamiento cuando hablamos de servicios sin servidores. Y esas capas de almacenamiento, la primera es nuestro almacenamiento de objetos Amazon S3 que les mencionaba, y también tenemos hoy en día un servicio, la primera base de datos que se ha creado como sin servidores, que es Aurora Serverless. Es una base de datos desarrollada en Amazon Web Services que puede utilizar diferentes motores comerciales como lo puede ser MySQL o PostgreSQL. Nosotros hemos hecho mejoras sobre este servicio y podemos llegar a dar hasta 5 veces la velocidad de lo que pueden dar estos motores de una manera tradicional. Y por último, bases de datos no relacionales. Levanten la mano, por favor, ¿cuántas personas han utilizado bases de datos no relacionales? Listo. Hay algunas personas que ya han estado utilizando bases de datos no relacionales. Seguramente han trabajado con MongoDB o con diferentes fabricantes que hoy en día tienen. Nosotros tenemos también un servicio de bases de datos no relacionales que se llama DynamoDB. Es entender cuál es la base de datos que va a ser para que nosotros podamos utilizar para la carga correcta. Muchas veces hemos visto diferentes tipos de arquitecturas donde todo tiene que ser bases de datos relacionales. Voy a guardar una imagen, utilice la base de datos relacional. Y uno debe utilizar cada uno de los servicios de la manera correcta. Y eso es muy importante a nivel de nube. Utilizar la herramienta correcta para el trabajo correcto. Siempre nos van a escuchar a nosotros, los arquitectos de soluciones, mencionar eso. Y por último, está la capa a nivel de integración. Cuando hablamos a nivel de integración, están los diferentes servicios, como lo es Amazon API Gateway, que ya hablamos hace un momento, Amazon SQS, que es un servicio que es nuestro servicio de mensajes, donde ustedes pueden intercambiar mensajes y no tienen que preocuparse por la administración. Simplemente necesito poner un mensaje, voy y pongo un mensaje, necesito sacar un mensaje, voy y saco un mensaje. Entonces, funciona de una manera bastante sencilla y de hecho fue uno de los servicios que precisamente posteriormente a esta charla nos va a contar un poco Yuri acerca de lo que hicimos en el INE y cómo este servicio nos ayudó para todo el proceso de las elecciones presidenciales. Y por último, también tenemos otro servicio que se llama AWS Step Functions. ¿Para qué nos sirve este servicio? Este servicio nos ayuda a poder orquestar todas las funciones que nosotros podamos tener. Ahora, enfoquémonos en la parte de cómputo. Quiero dejar bastante claro porque muchas veces nuestros clientes nos dicen, no sé dentro de la gran variedad qué servicio utilizar. Y esto es un poco para responder esas preguntas. Si nosotros vamos a utilizar Lambda, Lambda está pensado
para funciones de corta vida. ¿Qué significa corta vida? Voy a ejecutar una función para que haga algún proceso, una transformación de imágenes, ir y poner un mensaje en una cola, este tipo de operaciones, pero que puede durar entre 100 milisegundos y máximo 15 minutos. ¿Listo? Ese es el hard limit que nosotros tenemos hoy en día para poder procesar funciones lambda. Y de diferentes tamaños, desde 100 megas hasta 3 gigas. Esto escala, obviamente, ¿no? Estamos hablando por cada petición se va a ejecutar una función. Ahora, por otro lado, si necesitamos toda la parte a nivel de integración entre los diferentes servicios, Lambda va a ser el adecuado. Ahora veamos AWS Fargate. AWS Fargate es nuestro motor de cómputo sin servidores para ejecutar contenedores. ¿Cómo nosotros podemos utilizarlo? A diferencia de Lambda, yo ya puedo ejecutar funciones, puedo ejecutar contenedores sobre AWS Fargate cuando necesito que la ejecución sea mucho más larga, ¿no? Ya no tengo el límite de 15 minutos, sino que puedo dejar corriéndolo como un contenedor tradicional para las personas que han trabajado con contenedores. El otro beneficio que puedo tener con Fargate es que puedo traer mi código existente. Entonces, en AWS Lambda vimos cuáles son los lenguajes de programación que podemos utilizar, que hoy en día son 7. En Fargate podemos traer el que nosotros tengamos. Y toda la parte de orquestación y de gestión se hace de manera local. Nosotros nos encargamos de toda la parte a nivel de administración del clúster. Ahora, veamos cómo tomar la decisión. Estos son algunos ejemplos, pero veamos aquí una comparación a nivel de la responsabilidad operativa cuando hablamos de cada uno de los servicios. Hablamos de AWS Lambda, hablamos de AWS Fargate, pero también tenemos otros servicios de contenedores como lo es AWS SS o Elastic Container Service, y tenemos AWS EKS, que es AWS Kubernetes Service. Ahora, y también las instancias de Amazon S2. Esta es una comparativa de cuándo utilizar cada uno, qué es lo que gestiona Amazon Web Services y hasta dónde llega el cliente. Está bastante interesante porque normalmente nos dicen los clientes, yo no quiero encargarme a nivel operativo de cómo voy a escalar. Entonces, esto nos va dando la razón y nos ayuda a definir qué es lo que nosotros necesitamos y hacia dónde nosotros debemos orientarnos. Pero si hablamos cómo podemos apagar o cómo podemos resolver esta necesidad, veamos, les voy a mostrar un árbol de decisión de cómo podríamos irnos por el uno o por el otro. Aquí algunas ideas sobre contenedores. Si necesito que cada vez que llegue una petición la respuesta sea de manera inmediata, contenedores es una buena opción. Normalmente cuando utilizamos Lambda, cuando estamos utilizando serverless, vamos a tener algún delay a nivel de milisegundos, la verdad es mínimo, pero hay aplicaciones que son críticas que no pueden soportar ese delay. Entonces, en ese caso, utilizaríamos contenedores. También si tenemos un tráfico que tenemos definido, sabemos cuánto necesitamos y cargas que ya hemos definido bastante bien la capacidad que necesitamos, contenedores es una muy buena opción. Ahora, si lo que nosotros queremos es tener o no nos preocupa el detonar una acción por cada evento y que pueda tomar unos segundos, Lambda va a ser una buena opción. Podemos utilizar la parte variable a nivel de cómputo de cómo nosotros podemos escalar sin ningún inconveniente. Y este sería un árbol de decisión para saber cuándo escoger el uno o el otro. Si nosotros tenemos nuestro código no sé si alcanzan a ver bien, pero si tenemos nuestro código en .NET, Go, Java, C#, etcétera, si la respuesta es sí, ahora vamos a evaluar el siguiente componente. ¿Cuánto pesa nuestra función máxima que estamos evaluando o que estamos empaquetando en Lambda? O que empaquetaríamos en Lambda. Si esa función pesa es menor o igual a 50 megas, podemos seguir evaluando Lambda. Si este servicio o esta función va a poder ejecutarse en un periodo menor a 15 minutos, podemos seguir evaluando Lambda. Si necesitamos hasta un máximo de 3 gigas, Lambda va a ser una buena opción. Y por último, si la interconexión con el almacenamiento no es rígida y puedo almacenarlo en otros tipos de almacenamiento, si todo eso es sí, yo puedo utilizar Lambda. Si lo que yo necesito si hay alguna de esas respuestas que es no,
y lo que yo quiero es tener la portabilidad y tener orquestación, podemos evaluar nuestro servicio de Elastic Kubernetes Services. Pero si yo no necesito esa portabilidad y yo lo que quiero es, y me siento cómodo gestionando y administrando mi infraestructura, voy a utilizar Elastic Container Services, pero si ya no me quiero preocupar de eso, podemos utilizar AWS Fargate. Podemos revisar más adelante cada una de estas opciones, sabemos que son diferentes servicios, pero más adelante vamos a estar los arquitectos de soluciones en el boot de Ask the Expert en la parte de afuera para que podamos aclarar todas estas dudas, pero este es un árbol de decisión bastante útil. Ahora bien, no es que sea A o B, no es una decisión binaria, la verdad. Ustedes pueden tener corriendo funciones o ejecutando aplicaciones bajo los dos modelos, bajo un modelo orientado hacia sin servidores y también utilizando contenedores. Aquí el que va a encargarse de hacer esta orquestación se llama nuestro servicio de Amazon API Gateway, donde yo puedo balancear estas funciones directo desde mi API Gateway apuntando a funciones Lambda o utilizando un balanceador de carga para que utilice contenedores. Esto es lo que nos da a nosotros la facilidad de poder movernos. Pero, ¿cómo construimos y cómo vamos a desplegar nuestras aplicaciones? Cuando hablamos a nivel de desarrollo de software, seguramente muchos de ustedes ya están utilizando Continuous Integration, Continuous Deployment para hacer toda la parte de despliegue de sus aplicaciones. Y esto tiene que seguirse haciendo de la misma manera a nivel de serverless. Tenemos que iniciar de una manera ordenada y poder hacer estos despliegues de software sin ningún inconveniente. Aquí, estas son algunas recomendaciones para que ustedes establezcan un modelo correcto a nivel de serverless desde el principio, como el que nosotros tenemos en Amazon.com, solo para que ustedes se den una idea. Nosotros llegamos a tener más de 50 millones de deployments al día en Amazon.com. Es muchísimo lo que nosotros tenemos. Entonces, es por eso que es importante que nosotros podamos adoptar estos temas de metodologías ágiles. Lo primero, parece bastante natural, pero es asegurarnos que nuestro código está cumpliendo con los estándares de nuestra organización, con los estándares de la industria. Por otro lado, ¿cómo voy a hacer esa relación entre componentes? ¿Cómo no estoy agregando más de lo que necesito a mi función? Eso es fundamental y muchas veces cuando nosotros empezamos a agregarle más tareas de lo que realmente necesita una función. Siempre recuerden, una función tiene un inicio y un fin bien marcado. ¿Qué es lo que va a hacer? Una transformación de imagen, esa es mi función. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Ir y poner un mensaje en la cola, esa es mi función. Entonces es sumamente importante tener eso claro. Y por otro lado, siempre las mejores prácticas de seguridad. Cuando hablamos a nivel de serverless, es importante siempre revisar la parte de seguridad, como con cualquier componente que nosotros utilizamos. Y tenemos diferentes servicios que los pueden ayudar a ustedes con esto. Ahora bien, para poder empezar a crear necesitamos, como lo es naturalmente, un ID. ¿Cuántos de ustedes conocen o conocían que nosotros tenemos un ID en Amazon Web Services? Levanten la mano, por favor. Solo 2, 3, 4 personas. Nosotros hoy en día tenemos un ID basado en nube que se llama AWS Cloud9, donde ustedes pueden tener la facilidad de empezar a desarrollar y que no sucede como pasa muchas veces, es que tenía el código en mi máquina. Ustedes pueden apagar su máquina, van a sus casas y pueden seguir desarrollando porque está basado en nube nuestro ID. Pero si ustedes se sienten cómodos, pueden utilizar otros IDs como lo es PyCharm, como es IntelliJ, etcétera. O inclusive, toda la suite de Visual Studio para poder desarrollar y desplegar sus aplicaciones sobre Amazon Web Services. Recuerden, nosotros somos una empresa orientada a darle el mejor servicio a nuestros clientes, con lo que ustedes se sientan cómodos trabajando, donde ustedes tengan las destrezas, ustedes pueden integrarlo hoy en día con nuestros servicios. Ahora hablemos una característica importante de Lambda que salió hace un tiempo, para las personas que ya han trabajado con Lambda y los que no empiezan a utilizarlo de una manera correcta. Anteriormente, cuando utilizamos funciones Lambda y empezamos a desarrollar código, lo que hacíamos era empaquetar todo nuestro código y todas esas librerías iban en una función, como lo muestra aquí la imagen. Bueno, no se ve, acá. Aquí
esto lo que quiere decir es que, si se dan cuenta, yo tenía repetida mi librería en cada una de las funciones que yo tenía. Nosotros lanzamos ya hace un tiempo algo que es Lambda Layers, que es cómo podemos nosotros crear estas capas a nivel de las funciones para poder tener unificado nuestras librerías y realmente solamente utilizar las funciones o la lógica de negocio en cada una de las funciones. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer la parte de pruebas? Nosotros es fundamental hacer pruebas, lo mencionó también bastante bien el INE, cómo se desarrollaron diferentes pruebas de carga hacia las aplicaciones, hacia seguridad, cómo probamos nosotros nuestro código. Y existen diferentes herramientas donde podemos hacer inspección de código. Estas son algunas de ellas: Landscape, Climate, etc. Pero nosotros en el reInvent del año pasado sacamos un nuevo servicio que se llama Code Guru. Los invito a que lo revisen, lo evalúen, porque es un servicio que nos va a ayudar a hacer la revisión de nuestro código, y es un servicio ya de Amazon Web Services. Pero eso es si nosotros queremos correr todo sobre Amazon Web Services. Normalmente muchos de los desarrolladores nos han dicho: oye, yo quiero poder probar los diferentes servicios de Amazon sin tener que estar conectado a Amazon Web Services. Poder ejecutar yo mis pruebas de Amazon S3, de diferentes servicios como SQS, etcétera, pero en un modo desconectado. Y es de esta manera que ustedes pueden utilizar, basado en un modo desconectado, hacer pruebas a los diferentes servicios que nosotros tenemos: Amazon API Gateway, Kinesis, Elasticsearch, SNS, SQS, etcétera. Ustedes lo pueden probar en un modo desconectado. Es algo muy interesante, y nosotros hemos hecho esto a partir de escuchar a nuestros clientes. Ahora bien, uno no puede avanzar si no está midiendo. Y muchas veces lo primero que uno dice es: yo ya sé que cuando yo tengo mi servidor acá, o cuando tengo mi servidor en Amazon en un EC2, pues yo ya sé qué métricas puedo ver. Pero muchas veces piensan que están ciegos cuando vamos hacia arquitecturas serverless. Y la verdad es que no. Tenemos múltiples servicios que le van a ayudar a ustedes con el monitoreo. Hay 7 métricas fundamentales que nos van a ayudar a nosotros a hacer un track correcto entre los diferentes servicios, entre Amazon API Gateway y Amazon Lambda. Estas métricas son, por ejemplo, a nivel de Lambda: ¿cuántas funciones Lambda se están ejecutando? ¿Cuál es el tiempo de ejecución de estas funciones? Tengo errores de dead letter queue por ejemplo, sobre Lambda. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar estas métricas para poder ir más allá? Pero estas métricas también van unidas a las métricas que podemos tener a nivel de API Gateway. Por ejemplo, saber cuántas llamadas tengo hacia mi API Gateway. No sé cuántos de ustedes hoy en día en sus instituciones están monetizando sus APIs. Levanten la mano. ¿Hay alguien? Ninguno. Es algo que ustedes ya pueden empezar a hacer. Ustedes, organizaciones de gobierno, ustedes, educación, pueden empezar a monetizar estas APIs. Precisamente, si yo tengo datos, por ejemplo, a nivel de cómo está el clima, o cómo está la deforestación, o cómo está X componente, ustedes pueden empezar a monetizar inclusive estos APIs, y pueden utilizar estas métricas precisamente para esto. Saber si tienen errores 400, si tienen errores 500, si realmente están haciendo caché a las peticiones que se le hacen a sus APIs. Todo esto es fundamental, y más o menos así ustedes pueden ver las métricas y los logs que nosotros tenemos. Esta es a nivel de API Gateway, y algo así ustedes pueden ver a nivel de Lambda. Pero sentimos que sigue siendo muy rígido. O sea, decimos: está bien, puedo ver, tengo información, pero yo necesito ir más allá. Necesito saber, por ejemplo, cuál es el mapa de mi aplicación y qué es lo que está sucediendo en mi aplicación. Porque si voy a tener si voy a tener una arquitectura basada en funciones, pues no voy a tener una función. Voy a tener seguramente 10, 20, 100, miles, dependiendo, pero necesito hacer un track de cómo está ese mapeo. Para eso, nosotros hemos creado un servicio que se llama AWS X-Ray. Con X-Ray ustedes van a poder tener todo un rastreo de su aplicación serverless,
van a tener los registros, van a poder tener un mapa de servicios y van a poder tener todo un análisis de lo que está sucediendo con sus funciones. Por ejemplo, por cada petición que yo le estoy haciendo a mi portal, ¿cuántos milisegundos se está demorando en ir a ejecutarse una función lambda? ¿Cuántos milisegundos se está demorando en ir, por ejemplo, a mi almacenamiento, en ir a mi base de datos? Ya suena mucho más interesante que las métricas que les mostré, ¿cierto? Porque ya tengo más visión a nivel de la aplicación. Y así es como debería verse mi aplicación utilizando AWS X-Ray. Cómo yo tengo mi conjunto de funciones y cómo tengo la interconexión y cómo X-Ray puede descubrir ese mapeo y el tiempo que está tomando cada una de ellas. Es un servicio bastante interesante y es fundamental cuando empezamos a utilizar arquitecturas serverless. Ahora bien, si tenemos una falla, precisamente vamos a tener la trazabilidad y podemos ver qué es lo que está fallando específicamente, por ejemplo, en una función. Vamos a tener todo este track. Ahora, ¿cómo podemos hacer el despliegue de nuestras aplicaciones sin servidores? Mencionábamos que anteriormente teníamos Continuous Integration o que hoy en día tenemos Continuous Integration, Continuous Deployment sobre nuestras organizaciones. Pero ahora, ¿cómo llevamos esto hacia arquitectura serverless? No es las personas que han trabajado con Lambda, seguramente saben que Lambda, yo puedo tomar un paquete .zip, subo mi código y ya la función Lambda puede empezar a ejecutarse. Pero, ¿qué pasa si yo necesito hacer despliegue de miles de funciones Lambda? ¿Qué pasa si yo necesito hacer una actualización porque quiero cambiar algo en mi sitio? Para esto funciona precisamente nuestros pipelines. ¿Cómo nosotros podemos utilizar? Nosotros tenemos un servicio dentro de nuestra suite de code que es AWS Code Commit, que está basado en GitHub, donde ustedes pueden subir su código. También tenemos capa gratuita a la mayoría de los servicios. Eso es importante que ustedes lo sepan. aws.amazon.com/free. Ustedes pueden probar los diferentes servicios que les estoy mencionando. Nosotros tenemos capas gratuitas que abarcan desde 12 meses o inclusive tenemos algunos que no tienen tiempo de expiración. Un ejemplo son las funciones Lambda. Tenemos hasta 1 millón de ejecuciones Lambda gratis al mes. Entonces, muchas veces con nuestra capa gratuita, algunas organizaciones pueden llegar a tener un servicio escalable. Ahora, sigamos hablando a nivel del despliegue. Dentro de nuestra suite de Code tenemos nuestro servicio de Code Deploy, donde nosotros podemos ejecutar AWS Code Deploy y tenemos un framework que se llama AWS Serverless Application Model o AWS SAM, que esto nos va a servir a nosotros para poder hacer el despliegue de las aplicaciones sin servidores. ¿Alguien ha trabajado con AWS SAM anteriormente? Levante la mano. ¿No? Es una manera interesante. Seguramente algunos de ustedes pueden ser que conozcan Serverless Framework. Es el equiparable, pero ya nuestro de Amazon Web Services. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a nosotros utilizar Code Deploy y Lambda y con todo el framework que nosotros tenemos? Que ustedes pueden hacer aplicaciones tipo Blue-Green. Para las personas que no saben cuáles son el despliegue de aplicaciones tipo Blue-Green, es como yo tengo mi aplicación, por ejemplo, productiva, que es Green, y tengo mi aplicación de desarrollo, que es Blue. Y si yo estoy haciendo todos los cambios en mi aplicación de desarrollo en Blue, yo puedo decir, para que no haya un tema de continuidad, le digo, haga un switch, convierte el Blue en Green y el Green en Blue, y puedo hacer un switch de mi aplicación. Entonces, son mecanismos a nivel de despliegue de software bastante interesantes. O también están los tipos de despliegue que son los Canary, que nosotros también podemos soportarlo. ¿Cuáles son los tipos de despliegue Canary? Yo puedo decirle, por ejemplo, a mis aplicaciones, pensemos que somos un portal y en ese portal nosotros queremos mostrar temas de datos abiertos. Entonces, si queremos mostrar datos abiertos y yo digo, voy a cambiar, por ejemplo, el look and feel de mi página para ver si a los ciudadanos les gusta. Para hacer un Canary deployment, esto viene de anteriormente cuando se enviaba un canario hacia las minas. Si el canario salía vivo, era que había oxígeno. Entonces, precisamente por eso se llama Canary deployment.
Aquí ustedes lo pueden utilizar como voy a desplegar al 5% de mi aplicación para ver si los ciudadanos les gusta la nueva aplicación y solamente se hace un componente. Después ustedes ya pueden hacerlo de manera, replicarlo al 100%. Ustedes pueden tener notificaciones a nivel de Simple Notification Service para saber si se hizo el despliegue de manera correcta, si no se hizo de manera correcta, entre otros. Ahora, nosotros o ustedes pueden manejar a nivel de Code Deploy toda la parte de las etapas, las versiones, cómo van a manejar ustedes los Canary y pueden ir manejando los diferentes tipos de stacks que nosotros tenemos. Si ustedes quieren aprender más acerca de serverless, este sitio aws.amazon.com/serverless les va a brindar un panorama general de lo que ustedes pueden hacer y nuevamente, serverless es supremamente económico, inclusive muchos de nuestros clientes utilizan la capa gratuita, empiezan a experimentar. Jeff lo mencionó bastante bien durante el keynote. Tenemos entrenamientos gratuitos online, hay múltiple información en nuestros sitios web donde ustedes pueden empezar. Ahora bien, qué mejor que introducir a Yuri González, que es el director de seguridad del Instituto Nacional Electoral, para que nos cuente un poco cómo ellos fueron hacia el camino de serverless y ellos cómo lo utilizaron en el despliegue. Yuri, bienvenido. Muchas gracias. Los dejo con Yuri. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Yuri. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como Eduardo me hizo favor de presentar, soy Yuri González, trabajo en el Instituto Nacional Electoral, he estado ahí por 20 años y en estos 20 años he tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado no solo en el instituto, sino a nivel de todo el sector gobierno, el tema de seguridad. Voy a platicarles muy rápido acerca del instituto, cuál fue el reto que enfrentamos en las elecciones de 2018, cómo atendimos esos retos a partir de los servicios de AWS, los resultados que obtuvimos y los planes a futuro. El instituto, como ustedes lo conocen, es una entidad permanente, pública, autónoma y es independiente en cuanto a sus decisiones. Contamos también con una personalidad jurídica y un presupuesto propio y este presupuesto, y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, se envía al Congreso para que en su caso lo apruebe y nos haga llegar el monto final. Esto es muy importante porque se ha hablado ahorita en términos más que nada técnicos en relación a las capacidades de Amazon, pero desde nuestra trinchera como administradores de recursos públicos es muy importante hacer notar que el establecer algún tipo de solución tecnológica a partir de servidores que tienen un costo fijo, que a lo mejor como en el caso del instituto tenemos un solo evento que en un año va a requerir la erogación de un recurso importante, pues definitivamente el revisar soluciones tipo serverless hace mucho sentido, incluso desde el punto de vista administrativo, incluso antes de que haya una sola línea de código, me parece que ya se puede empezar a hablar de ventajas en este tipo de esquemas. El órgano de dirección máximo del instituto es nuestro consejo electoral, tenemos un consejero presidente y 10 consejeras y consejeros electorales. Esto nada más lo pongo aquí a manera de recordatorio para mí, respecto a que todas estas decisiones van acompañadas por parte de las autoridades y lo que yo les quería dejar aquí nada más como reflexión es que la decisión de esta ruta de migración hacia la nube no necesariamente es un tema técnico al 100%, sino que definitivamente tenemos que involucrar a la parte de negocio de nuestras propias instituciones para ir todos alineados a nuestros objetivos. El INE no solamente hace elecciones, en el INE se llevan a cabo otras actividades, tenemos de manera permanente una etapa de capacitación electoral para el caso ya específico de cada una de las elecciones y recordemos que desde 2014 el Instituto Nacional Electoral no solamente desarrolla elecciones a nivel federal, sino desarrolla elecciones cada año dándole acompañamiento a las diferentes autoridades gubernamentales en esta materia. Entonces, por ejemplo, en temas de capacitación electoral, simplemente para hacer un comparativo, el padrón de Costa Rica es de alrededor de 1,5 millones
de votantes ticos que van y ejercen su votación. El instituto para las elecciones de 2018 tuvo 1,5 millones, pero de funcionarios de casilla, y en México estos funcionarios de casilla son ciudadanos, no son funcionarios electorales. Hace mucho había una propaganda de pregúntale a tu vecino, porque precisamente lo que se trata de trabajar con estos esquemas es un tema de confianza. Contamos, por supuesto, entonces con soluciones tecnológicas que ya nos permiten brindarles a los ciudadanos la posibilidad de ingresar a plataformas en línea para hacer la capacitación ahí, no tener que estar pidiéndoles que vayan a visitar y descuiden sus actividades. El instituto también es el responsable de hacer la distribución geográfica electoral. La redistritación, que se llama, trata de que el país se divida en 300 secciones, que está dividida por cada sección por el mismo número de población. A diferencia de otras democracias, por ejemplo en Estados Unidos, tienen un problema muy grande que se llama gerrymandering, en donde esas secciones tienen un sesgo político. En el país lo hemos tratado de evitar, y cada una de estas secciones toma en cuenta accidentes naturales, facilidad de acceso, incluso temas de algún tipo de seguridad pública que se haya dado. Esto se los platico porque es muy interesante cómo se resolvió. Al final del día se visualizó como un problema de optimización y utilizamos algoritmos genéticos, un algoritmo en particular que se llama el algoritmo de las abejas, para resolver este tipo de optimización. Todas estas cosas se hacen en el instituto. De manera particular, ahorita les estaría platicando respecto a lo que hicimos a los resultados electorales preliminares y cómo lo estuvimos atendiendo con la solución de Serverless. En 2018, en 2018 tuvimos la elección más complicada de la historia de México, con un padrón de alrededor de 90 millones de votantes potenciales, 157,000 casillas electorales, 1,5 millones de ciudadanos que tuvimos que capacitar como funcionarios de casilla, y más de 34,000 puestos de elección popular que fueron concursados durante esta elección. Adicionalmente, y desde mi trinchera de seguridad, es importante señalar que tuvimos el tema de una amenaza de seguridad por parte de naciones extranjeras, y fue algo que estuvo subiendo de tono y que a lo mejor para la ciudadanía pues no pasa de ser un rumor, pero a las personas que somos responsables de la disponibilidad de la infraestructura, de la seguridad de los sistemas y servicios informáticos, pues claro que no es algo que nos haga mucha gracia, ¿no? Tenemos sistemas informáticos, alrededor de 35 sistemas informáticos que soportan los diversos procesos del instituto. Como les comentaba, de manera particular, lo que estaríamos revisando es cómo se trabajó para el sistema de información de la jornada electoral a partir de los servicios utilizados de AWS. En esta tabla representamos de manera muy rápida cuáles fueron los principales servicios que utilizamos. Quiero decirles que el tema, por ejemplo, el riesgo máximo que siempre está presente en cada una de las elecciones es aquello de la caída del sistema. Para los que más o menos recuerdan, eso pasó en los 80s, en donde el programa de resultados electorales preliminares de entonces se cayó. Y pues de ahí viene todo un discurso y un posicionamiento político que nos hace impensable que nuestro sistema pueda estar fuera de línea ni un minuto, ¿no? Es una cosa que socialmente está ya muy posicionada y no podemos dejar que eso pase. Entonces empezamos por asegurar nuestros DNS. Los DNS no se presentan aquí en este momento, pero fue la solución de el Route 53. Route 53 es un servicio que tiene Amazon y que nos permite garantizar que la disponibilidad del servidor de nombres va a estar ahí al 100%. Uno ya no se tiene que preocupar de nada. Yo vengo desarrollando las estrategias de seguridad para protección del programa de resultados electorales preliminares desde 2006, y no saben la lata que es hacerlo cuando uno es el dueño del DNS, el servidor, hay que hacer la replicación, hay que bajar los TTLs para ver si pasa algo, poder hacer cambios. Uno se entiende todo eso y se le pasa la responsabilidad compartida, por supuesto,
con Amazon para poder hacer ese tipo de cosas. Posteriormente tuvimos un combo de soluciones en materia de seguridad, el Amazon Shield, el CloudFront y el Amazon WAF. A partir de estos tres componentes, lo que nosotros pudimos es establecer un perímetro para los servicios de publicación de resultados preliminares que nos garantizaban que, independientemente del tipo de ataque de negación de servicio, aunado a la demanda válida de los ciudadanos, íbamos a tener esa posibilidad de mantener los niveles del sistema. Y esto, nuevamente para enfatizarlo, es muy difícil de hacer cuando necesitas echarle números y poner cuántos servidores vas a requerir y cuántos firewalls, si vas a requerir una solución, cuántos appliance, y además lo vas a tener en un centro de cómputo, pues vete pensando que sean 2, ¿no? Y multiplícale todo por 2, y entonces va subiendo, y el tema presupuestal, pues aquí es un tema que también tenemos la obligación de estar revisando de manera muy precisa. Hacemos pruebas y pruebas, tenemos incluso 3 simulacros previos a la jornada electoral, en donde todos los que participamos en la operación de los sistemas estamos los fines de semana revisando cada detalle. Y por supuesto este tipo de pruebas involucran la simulación de ataques de negación de servicio. Tuvimos al menos 3 equipos diferentes de pentesters independientes al instituto, que estuvieron ayudándonos a revisar que Amazon estuviera completamente blindado respecto a este tipo de intrusiones. Tuvimos un ataque de 10 gigas por segundo sobre el servicio. Ni siquiera pudimos medir el efecto del ataque. Tan efectivo fue el tema de CloudFront, que le ponía los POPs al atacante. El ataque lo dirigían a una IP y en medio minuto ya la IP era otra. Entonces incluso tuvimos problemas para poder medir que el ataque estaba llegando, ¿no? Y eso es algo que, insisto, independientemente, como una organización dedicada incluso no necesariamente al tema tecnológico completamente, es muy difícil de lograr, ¿no? Utilizamos Cognito, tuvimos una necesidad muy particular que tiene que ver con loguear a aplicaciones móviles de todos los funcionarios que andaban haciendo la estrategia de capacitación y que andan en campo, pero nos pasó que en los simulacros justamente les dejamos en el protocolo que a las 7 de la mañana todos se tenían que conectar. Entonces teníamos esa necesidad particular, que teníamos un pico a las 7 de la mañana de 38,000 solicitudes de conexión, y lo que no queríamos es que ya se tardó mi aplicación, ya está dando vueltas, déjame hago una llamada. No íbamos a poder contener eso. Igual a través de Cognito, a través de la integración de las lambdas, fue algo totalmente transparente y que no requirió inversión adicional en ningún tipo de hardware. La arquitectura se muestra aquí nada más para efectos de revisión. Baste comentar que este es el instituto, es muy importante. El corazón del PREP, donde se transmite toda la información, se quedó del lado del instituto. Toda esta infraestructura, que realmente son los servicios de Amazon, nos sirvió para hacer la publicación de resultados hacia la ciudadanía. Por favor, también ustedes tómanlo en consideración, porque tenemos que ajustarnos a las regulaciones, por ejemplo, la ley de protección de datos, la ley de transparencia. Entonces hicimos las revisiones necesarias con las áreas al interior para garantizar que nosotros estábamos dentro de ese marco de actuación, y sin ningún problema. Esta es información completamente pública que se puso aquí. Es una estrategia de diversificación del riesgo. Yo no soy el instituto no respondió a ni una sola solicitud por parte de los ciudadanos, sino que fue Amazon quien dio la cara, y además un grupo de difusores que a través de sus portales web, diferentes medios y universidades, nos ayudaban a darle a los ciudadanos ese servicio. Fue totalmente transparente, insisto, es una diversificación del riesgo. Si un hacker quiere dañar o cambiar algún tipo de publicación, pues tendría que hacerlo primero en cada uno de los difusores, tuvimos alrededor de 20, y posteriormente tendría que hacerlo en los servicios de Amazon, ¿no? Teniendo eso, habiendo descartado también la posibilidad de un ataque de negación de servicio, pues nada más me queda comentarles que el día de las elecciones estuvimos felizmente aburridos en el
tema de seguridad al menos, no puedo hablar por todos los equipos. Y se publicaron los resultados de las elecciones teniendo picos de hasta 1.5 millones de solicitudes por minuto y sin ningún problema. Los datos se consolidaron correctamente y lo que queremos hacer es seguir en esta ruta para seguir migrando nuestros servicios a la nube. Eduardo, sí. Perfecto, Yuri. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias. Gracias. Ahora bien, solo un par de slides adicionales. Todo esto que nosotros desarrollamos y preparamos con el INE fue gracias a diferentes componentes, ¿no? Que nosotros arquitectamos, pero también cómo nosotros ayudamos en toda la parte del entrenamiento al equipo interno del INE. Y precisamente es el siguiente slide que quiero mostrarles. Nosotros contamos con capacitación, técnicas y certificaciones hoy en día en Amazon Web Services, donde terceros mencionan que las certificaciones que hoy en día nosotros tenemos en Amazon Web Services son de las certificaciones mejores valoradas hoy en día en el ámbito de TI. Eso lo mencionan terceros. Tenemos cursos gratuitos donde ustedes pueden aprender acerca de Lambda, acerca de Fargate y cómo empezar ustedes a hacer arquitecturas sin servidores. Y por último, hemos escrito un blog donde ustedes pueden ver estas mejores prácticas que nosotros hemos llevado a cabo, no solamente para correr elecciones presidenciales como lo hicimos con el INE en México, sino cómo hemos ayudado a diferentes elecciones nacionales, estatales, en otros países, inclusive en temas de Estados Unidos. Tenemos un portal dedicado para eso. Es un blog donde no solamente lo vean a nivel de lecciones, son lecciones aprendidas que hemos tenido, son mejores prácticas que nosotros damos en torno a seguridad, disponibilidad, uso de los servicios, para que ustedes puedan seguirla y tengan un viaje seguro hacia la nube. Muchas gracias.